actualizados del COVID-19 en Euskadi siguen alimentando la preocupación, a pesar de que hoy el número de casos positivos detectados es menor que en días anteriores. A lo largo del día de ayer se hicieron 4.711 pruebas PCR, de las que 453 fueron positivas. Por territorios, 43 en Áraba, 246 en Vizcaya, 140 en Guipúzcoa y 24 en personas con residencia fuera de Euskadi. En cuanto a la situación en los hospitales, ayer 26 personas ingresaron en planta por complicaciones causadas por el COVID y 27 personas se encuentran en este momento ingresadas en camas de unidades de cuidados intensivos. Como saben, esta mañana el lehendakari Iñigo Urkullu ha presidido la comisión de seguimiento del Labi para analizar la situación del virus en nuestro país y la monitorización de las medidas en marcha. Durante el encuentro hemos constatado que durante la última semana lo que conocemos como la segunda ola epidémica sigue avanzando tanto en casos nuevos infectados identificados como en personas que han necesitado ingresar en planta y en UCI, y también en personas fallecidas a causa del coronavirus. Pero estos datos reflejan infecciones que se produjeron hace unos 10 días. Es cierto que el desarrollo de esta segunda ola está siendo más lento, pero a falta de días para concluir agosto, todos reconocemos la importancia de poner freno a esta onda ascendente. Todavía estamos a tiempo de hacerlo. Lo que hacemos hoy tiene consecuencias la semana próxima. Por ello, debemos confiar en que las nuevas medidas que establecimos la semana pasada en la nueva orden del Gobierno vasco puedan tener su efecto y nos ayuden a frenar el aumento de casos positivos en los próximos días. Hoy también hago un llamamiento a la colaboración de todas las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi. Debemos asumir las nuevas costumbres como parte de nuestra vida cotidiana. La limpieza habitual de las manos, el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia, unas relaciones sociales más reducidas o controladas. Son medidas que debemos incluir en nuestro día a día. Ya lo estamos haciendo, pero no debemos dejar en nuestro empeño. Beraz, denok gara beharrezkoak. Arduraz jokatzen jarraitu behar dugu. Horrela bakarrik egingo diogu aurre birusari. Como señalaba el viernes, es fundamental que especialmente las personas que en las últimas 2 semanas hayan estado en actividades de riesgo, aquellas que hayan estado sin mascarilla o incluso con mascarilla pero próximas a personas con las que no conviven, especialmente si esto ha sido en espacios cerrados compartidos, restrinjan su movilidad y reduzcan sus relaciones. También es básico que aquellas personas que se encuentran en aislamiento cumplan estrictamente las recomendaciones. Es importante saber que hay que estar en aislamiento antes incluso de conocer el resultado de la prueba para aquellas personas que reconocen haber estado en una situación de riesgo. Por supuesto, durante todo el tiempo de la cuarentena, independientemente de que se tengan o no síntomas, y también aquellas personas que son contactos estrechos. Insisto, vamos a seguir conviviendo con el virus durante los próximos meses. Esta convivencia debe permitir el máximo de actividad. Es necesario que en los próximos días consigamos disminuir el número de contagios y que entre todos frenemos la curva ascendente en la que en este momento nos encontramos. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Sí, si tiene alguna pregunta. Sí, ha comentado que en la reunión se ha puesto encima de la mesa el asunto de los fallecimientos. ¿Tienen el dato ya de fallecidos de la semana pasada? Sí, tenemos los que se están analizando, como saben, vemos si son casos que estaban, por ejemplo, ingresados por patología COVID
en los hospitales para definir qué es la causa. ¿No lo puedo concretar el dato? Sí, hoy sé que hay 2 y ayer creo que hubo 4. Los datos reflejan que respecto a hace 3 semanas el número de fallecidos ha aumentado. Me gustaría saber en qué punto se encuentra el brote de Guernica. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos bares hay implicados? ¿Cuántos positivos han detectado? Porque es que esta mañana el alcalde de Guernica incluso ha hablado de que él teme un confinamiento de Guernica, del municipio. Bueno, en Guernica lo que hemos identificado es que a partir, en concreto, creo que es del miércoles, se empieza a producir un aumento del número de casos. Era una localidad con una incidencia acumulada, vamos a decir, por debajo de la media de Euskadi y que empiezan a aparecer casos de personas con síntomas. Son personas jóvenes con síntomas leves y a partir de ahí, aparte de los contactos, vemos que empiezan a aparecer un perfil de población que al interrogar, al hablar con ellos, nuestros rastreadores, identifican que aparte de ser todos en una franja de edad, pues coincide que el fin de semana previo había coincidido con un periodo de no fiestas y de algunas calles o zonas que tuvieron horario prolongado de apertura. Al ver personas jóvenes infectadas y todas coincidiendo en una fecha, creemos que pudo haber allí una transmisión comunitaria. De momento no tenemos identificado ni ningún local, ni ningún choco, ni ninguna calle en concreta. Creemos que porque la progresión a partir del jueves se confirmó lo que habíamos visto jueves y viernes el sábado y ayer domingo pues ya pusimos en marcha este cribado para identificar si realmente ha habido transmisión en la actividad que se produjo ese fin de semana. Comentaba el alcalde Gorroño de que puede haber un confinamiento, no se ha barajado, entiendo. En este momento no está entre las posibilidades. Tenemos identificado el perfil de personas, una actividad que realizaron y en este momento lo que hay que hacer es un cribado para localizarles a través de los que acudan y los propios contactos y frenar esta transmisión. ¿Sí podría actualizar los datos del resto de cribados, por favor? Sí, ya la mayoría de los cribados los tenemos, vamos a decir, en fase ya que estamos viendo que están ya no aunque ya saben que tardamos 14 días desde el último caso, porque hay que guardar el periodo de latencia de la enfermedad. Entonces, le puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Erandio tenemos 23 positivos y 91 personas en seguimiento. En el caso de la fuga, 140 en seguimiento y 70 positivos. En el backstage, 86 positivos y 195 en seguimiento. En Fiber, 58 positivos y 132 en seguimiento. En el VAR ADN, 22 casos y 46 en seguimiento. En Azpeitia tenemos 110 casos identificados, como saben, de un área y unas fechas. Neibar alcanzó la cifra 619 casos positivos. En Tolosa fueron 54 positivos y 140 casos se les realizó seguimiento. En Ordizia, directamente relacionados con el foco, ya saben que luego parte de lo de Tolosa vino de una persona de Ordizia, fueron 78 positivos. Tenemos una relación amplia de focos del ámbito social, la mayoría de ellos ya se van viendo que no van surgiendo nuevos casos. Kasu guzti horiek badirudi nolabait parranda giro batean edo taberna giro batean ematen direla, ez dakit baduzuen informaziorik zein eremu gehiagotan ematen diren kutsatzeak, daturik badaukazuen?
Bueno, creo que he entendido la pregunta. La mayoría de las... Es cierto que puede parecer que las mayorías de los brotes surgen en el entorno de la fiesta y los bares. Los brotes familiares son muy frecuentes o de entorno de reuniones familiares, pero el que estén identificados claramente las personas que participaron hace mucho más sencilla su trazabilidad y además habitualmente no tienen la extensión que tienen este tipo de situaciones de riesgo. No sé si había alguna cosa en concreto adicional. No, bien. El caso de Motriku y Donostia siguen sin calificarse como focos. A ver, el problema que hemos identificado en Guipúzcoa es que así como el perfil de la persona infectada en Guernica era muy concreta, que es lo que también nos ocurrió en otros puntos, como pudo ser Zarauz o pudo ser Ordizia, en Guipúzcoa hay mucha dispersión de edades. Las personas, es cierto que mayoritariamente son menores de 70, pero tenemos en franja de edad bastante amplia y también dentro de la ciudad, aunque parece que hay un área que hay una mayor concentración, la dispersión en la ciudad es muy importante. No hemos identificado que se relacione, por ejemplo, como en este caso de Guernica, que claramente hay unos días y un área común a las personas que aparecen. Motriku igualmente. Motriku es un comportamiento bastante diferente. En Motriku analizamos aspectos como, por ejemplo, las empresas que tienen conserveras al considerar de riesgo y analizamos cada una de ellas, los casos que había, si había podido haber transmisión y no la había. También tenemos el colectivo por edades, que también es bastante disperso por edades. No identificamos un perfil claro que podamos ir hacia ese grupo concreto. Visto el aumento tanto de casos positivos como de personas que ingresan en los hospitales, ¿preocupa la situación de los centros hospitalarios y también de la atención primaria? El que haya un aumento en el número de casos que identificamos, sabemos que en unos días tiene consecuencias en la red asistencial y también en los pacientes más graves e incluso en las personas que fallecen. Por lo tanto, cada día que encontramos personas nuevas infectadas, sabemos que en unos días esto se reflejará en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales. De momento, el número de ingresos día que estamos teniendo es un número que tenemos capacidad de dar una respuesta sin problemas. Estamos teniendo un número de ingresos en plantas de hospitalización que se encuentra en torno a los 20-35 y llevamos así estabilizados los últimos en esta franja que, como ves, es muy amplia y por el número de altas y los periodos de estancia media de las personas vemos que lo que se va sumando cada día son cifras bajas. O sea, sí que hay un remanente con una hospitalización en torno a 25 personas. Se va viendo que la media de altas, pero también es verdad que están reduciéndose los tiempos de estancia media, tanto en UCI como en hospitalización. Esto se debe a un mejor conocimiento de los fármacos y de cómo tratar la enfermedad y que también en este momento las personas que tienen ingresos son más jóvenes. Entonces, como respuesta a la pregunta, es cierto que estamos preocupados, pero en este momento tenemos un nivel de necesidades asistenciales que estamos en situación de poder dar respuesta y en atención primaria de igual manera.
sobre el caso concreto de Ollón, que la semana pasada incluso su alcalde mostró cierta preocupación, se cerraron locales hosteleros de la zona, no sé si se ha rebajado la tensión según los últimos datos que tienen ustedes. Bueno, el protocolo de centros hosteleros hace que siempre que aparece un trabajador positivo genere, vamos a decir, cierta alarma porque se hacen pruebas a todos los compañeros y se desinfecta el local. Pero en la mayoría de las ocasiones no se identifica transmisión entre las personas que trabajan en los locales y, por lo tanto, no hay datos de transmisión comunitaria y de necesidad de realizar más acciones. Esto habla a favor de que los protocolos que maneja la hostelería son correctos y los cumplen mayoritariamente. Las personas que aparecen infectadas en estos centros, en muchas ocasiones lo realizan no durante el trabajo, sino probablemente también en su entorno familiar y en el ocio. Hoy habrá una reunión con el Gobierno de España para valorar la situación de las residencias. No sé qué esperáis de esa reunión, qué medidas tomaréis. Sí, bueno, estamos trabajando, ya llevamos desde hace meses, en cómo realizar los cribados de las personas que se incorporan a trabajar, de los propios residentes, y en intensificar las medidas para la identificación precoz, incluso preventivas. Esto son líneas de trabajo y el compartir entre todos posibles actuaciones y buenas prácticas es para lo que sirven sobre todo estas reuniones. ¿Cuándo va a estar terminado el protocolo de vuelta al cole que están preparando entre ustedes y educación, y cuándo se lo van a presentar a la comunidad educativa? Estamos trabajando en él y tenemos previstas reuniones mañana y pasado. No sé si se han habilitado más hoteles, bueno, se habían habilitado algunos, creo que hasta 3, para acoger posibles aislamientos. No sé si nos puede actualizar esta situación, estos datos. Sí, a lo largo de esta semana esperamos poner uno en marcha. ¿Cuántos habría abiertos? ¿Con cuánta gente? En este momento las cifras exactas no las puedo dar. Sé que el que se está mirando para poner en marcha tiene una capacidad alta. Volviendo a la vuelta al cole, tengo que insistir en esta cuestión. El viernes habló de la posibilidad de compartimentar las aulas. Teniendo en cuenta los datos de esta última semana, el inicio de ese curso escolar se mantienen las mismas condiciones o se están barajando distintas posibilidades, no sé, un inicio escalonado. Se están valorando distintas posibilidades, para eso son las reuniones que estamos llevando a cabo, pero a quien le corresponde dar esta respuesta, y además en el momento que tengamos ya establecidas pues ya más en concreto las medidas, pues es al Departamento de Educación. En la Comunidad de Madrid se ha empezado a controlar policialmente a aquellas personas que están obligadas a cumplir cuarentena. No sé si el Gobierno tiene pensado tomar alguna medida de este tipo, y aparte ya se empiezan a oír ciertas voces jurídicas que ponen en entredicho la legalidad de algunas de las medidas que tomó el Gobierno vasco la semana pasada, y no sé si temen que puedan echarles para atrás alguna de esas medidas. Bueno, en relación a las cuarentenas, los aislamientos y la necesidad de que se cumplan, es una realidad. Y siempre hay personas que no cumplen, supongo que en todas las comunidades, y nosotros hemos, en aquellas ocasiones que ha sido necesario y lo hemos identificado, hemos actuado con el juzgado y la Ertzaintza para conseguir que cumplan estas medidas. Estamos trabajando también ahora con ayuntamientos, pues una mejor coordinación para apoyar también a las personas que están en aislamiento y conocer en ocasiones las causas que hacen que no lo cumplan, para ver si podemos darles
apoyo pues de tipo social o de formación y mejorar los aislamientos. La otra pregunta que me ha hecho ha sido sobre si temen que se pueda tumbar alguna de las medidas que adoptó el Gobierno vasco la semana pasada. Bueno, estos son temas jurídicos y bueno, si alguien recurre, todos estamos en nuestro... cada uno tiene unos intereses. El nuestro es preservar y defender la salud de la población vasca. Es lo que nos ha movido en todo momento a cada orden y a cada actuación que tenemos. Y intentamos ajustarnos a la legalidad, pero bueno, es una situación muy compleja, nueva, que en ocasiones no hay antecedentes, ni hay leyes. La Ley de Salud Pública en ocasiones no tenía un escenario como este y entendemos que los jueces tienen que realizar también su trabajo. Pero quiero recordar que todo este tipo de medidas las tomamos por un motivo de salud pública. Al hilo de la pregunta que hacía la compañera antes, ¿el Gobierno vasco sigue apostando por la vuelta presencial a los centros de estudio? El objetivo, como hemos dicho siempre, es ese. No tenemos ninguna duda de que la educación presencial es mejor para la comunidad educativa, para el conjunto. Lo que pasa es que debemos valorar y tomar las medidas y hacerlo acorde a las posibilidades. ¿El escenario actual sería posible? En eso estamos trabajando, en cambiar el escenario con la ayuda de todos y en hacerlo con la máxima seguridad para todos.